Descubrí a mi novia en mi cama, con el esposo de su mejor amiga. Lo que pasó después no tiene perdón. La llamada entró tarde en la noche, justo cuando estaba revisando una presentación en el hotel de Monterrey. El nombre en la pantalla me sorprendió, Regina. No solíamos hablarnos directamente, éramos amigos porque nuestras parejas lo eran. Dudé en contestar, pero lo hice. Iker, su voz sonaba tensa, directa. Ximena, te está engañando. No hubo ningún rodeo. Lo soltó como si le quemara en la lengua. En ese instante, el mundo se detuvo un segundo. Me quedé con el celular pegado al oído sin reaccionar. ¿Qué estás diciendo? Articulé, como si necesitara confirmarlo. Se está viendo con alguien. Los encontré. En tu departamento. Decía la verdad. Lo supe por la forma en que lo dijo. Demasiado firme, demasiado rápido. De repente, las paredes del cuarto parecieron encogerse. ¿Desde cuándo? Pregunté, incapaz de armar una frase más larga. No lo sé exactamente. Pero encontré los mensajes. Y Iker hizo una pausa. Es Gael. Mi esposo. Ahí estaba. No solo era infidelidad. Era doble traición. Mi novia con el esposo de su mejor amiga. Regina me explicó que ya había tomado su decisión y que pediría el divorcio. No quería más detalles. Colgué agradeciéndole, aunque ni yo supiera bien lo que estaba diciendo. Me quedé sentado en la cama, con la pantalla de mi laptop encendida frente a mí. La presentación desapareció de repente del plano de importancia. No podía pensar en nada salvo en cómo Ximena, la mujer con la que vivía, había sido capaz de esto. Llamé a mi jefe. Tengo una emergencia familiar. Necesito regresar a casa. Colgué, reservé el primer vuelo disponible al amanecer y, por primera vez en mucho tiempo, no avisé a Ximena. Ni un mensaje. Ni una llamada. Nada. Esa noche no dormí. Solo estuve ahí, viendo cómo el reloj avanzaba sin compasión. El vuelo a Ciudad de México fue una neblina silenciosa. Llegué a la ICM sin sentir las piernas. Pedí un Uber directo al departamento en la Condesa. Era media mañana cuando abrí la puerta con mis llaves, sin hacer ruido. El lugar estaba silencioso. Demasiado. Excepto por un sonido sutil que venía del fondo. Risas. Una voz de hombre. Caminé con calma, como si cada paso me removiera por dentro. La puerta de la recámara estaba entreabierta. Y ahí estaban. Ximena y Gael. En mi cama. Mi cama, la que había comprado con meses de trabajo. Ella se dio vuelta al escucharme. Se sobresaltó. Iker, ¿qué haces aquí? Balbuceó. Adelanté el viaje, respondí. Mi voz sonaba más fría de lo que me había imaginado. El tipo ya buscaba sus pantalones, torpe, como si todo fuera una escena absurda. Intentó decir algo. Lo interrumpí. Puedes irte por donde viniste. Regina ya lo sabe todo. Te va a pedir el divorcio. Gael se quedó helado un segundo. Luego salió casi corriendo, como si escapar fuera lo único que le quedara. Ximena se tapó el cuerpo con la sábana, enredándose más en su propio caos. Se quedó en silencio, hasta que por fin habló. Iker, por favor, puedo explicarte. No dije nada de inmediato. Solo la miré. Quería entender cómo había llegado todo hasta ahí, aunque ya nada justificaba lo que veía. ¿Desde cuándo? Pregunté. Unos meses. Unos meses sonaba tan casual, tan ligero, que me reventó por dentro. Así que mientras yo viajaba por trabajo, tú y él se acostaban aquí. En nuestra casa. Me sentía muy sola, tú siempre estabas lejos. Y esa fue la solución, dije sin elevar la voz. Estaba demasiado cansado para gritar. Acostarte con el marido de tu mejor amiga. Ella empezó a llorar. No lo planeamos, pasó. No lo busqué. Pero lo permitiste. Una y otra vez, añadí, sintiendo que la rabia se iba congelando en mí. Empieza a empacar. Te vas. No puedes echarme. Vivo aquí. Es mi hogar. El contrato del departamento está a mi nombre. Solo al mío, respondí con calma. No tienes ningún derecho legal sobre este lugar. ¿Y a dónde se supone que voy a ir? Pregúntale a tu amante. No discutí más. Tomé mi maleta, la misma que no había tenido tiempo de deshacer desde el viaje. Me fui sin mirar atrás. Ella gritaba que me amaba. Yo ya no creía ni una palabra. Reservé un hotel esa noche. Antes de dormir, recibí un mensaje de Regina. ¿Los encontraste? Sí. En mi cama, respondí. Poético, escribió ella. No dormí bien esa noche en el hotel. Entre las sábanas limpias y el ruido blanco del aire acondicionado, mi cabeza no dejaba de repetir la escena. Ximena, en mi cama, con el marido de su mejor amiga. Lo que más dolía no era la infidelidad, sino la frialdad con la que me respondió. Como si hubiera estado esperando el momento para que todo saliera a la luz y ya no tener que seguir ocultándose.
A la mañana siguiente, quedé de verme con Regina en una cafetería en la Condesa. Era extraño pensar que, en medio de todo este desastre, ella era la única que podía entender lo que sentía. Nos sentamos juntos, después de un saludo incómodo. Parecíamos dos personas que habían sido arrastradas por la misma marea. ¿Lo sabías desde hace mucho? Le pregunté, girando el café tibio con la cucharita. No, dijo, con una mueca que no supe interpretar del todo. Lo sospeché hace una semana. Revisé su teléfono. Y ahí estaban. Los mensajes de Ximena, los planes, los emojis. Todo. No supe qué decir. Ya estaba todo dicho. ¿Y qué vas a hacer? Pregunté después de un silencio largo. Divorciarme. No me interesa escuchar una sola justificación más. Ya hablé con una abogada. Esta semana meto los papeles. Era impresionante. Regina había tomado control inmediato. La veía más entera que yo. La traición de ella era aún más profunda. Su esposo. Su amiga. Su casa. Todas las líneas cruzadas posibles en una relación. Mi celular vibró sobre la mesa. Ximena de nuevo. Un mensaje más largo que los anteriores. No lo abrí. ¿Sigue escribiéndote? Preguntó Regina. No ha parado. Dice que fue un error. Que lo podemos arreglar. Gael está igual, suspiró ella. Cree que terapia de pareja y flores pueden arreglar todo esto. Nos miramos, como si compartiéramos un cansancio que no se decía en voz alta. ¿Y le crees algo? Le pregunté. Ni una palabra, respondió. Luego tomó un sorbo de su café y sonrió de lado. ¿Quieres hacer algo ridículo y catártico? La vi con curiosidad. Regina tenía esa expresión de cuando ya no le quedaba nada por perder. ¿Qué tienes en mente? Enfrentarlos. Juntos. Los dos. Sin avisarles que el otro estará ahí. Que se hundan en sus contradicciones. Me quedé viéndola. A veces, las decisiones más absurdas son las que mejor alivian el alma. Estoy dentro. Quedamos esa misma noche, en mi departamento. Un lugar que me sacaba náuseas solo de pensar en lo que había pasado ahí. Regina se encargó de avisarle a Gael, con la excusa de hablar de su relación. Yo hice lo mismo con Ximena. Cuando llegó la hora, abrí la puerta sin decir palabra. Ximena estaba ahí, con los ojos rojos, desgastada. Gracias por dejarme hablar, susurró. No te emociones, respondí, señalando el sofá. Regina salió del pasillo. Ximena se quedó helada. ¿Qué hace ella aquí? Sesión de terapia grupal, dije con sarcasmo. Siéntate. Antes de que Ximena pudiera responder algo más, Gael entró. Abrió la puerta hablando, como si nada. Mira, Ximena, sé que estás. Se calló al vernos. El silencio fue de plomo. ¿Qué es esto? Preguntó. La verdad, respondió Regina. Se sentaron uno junto al otro, como dos delincuentes sorprendidos todavía intentando cuadrar sus coartadas. Los dos parecían más asustados que arrepentidos. Tomé aire. Aquí sus mejores versiones no importan. Quiero que nos digan lo que cada uno le dijo al otro. Porque, por lo visto, ni siquiera entre ustedes se ponen de acuerdo. Ximena lo miró a él, como pidiéndole permiso. Él evitó su mirada, con los codos apoyados en las rodillas. Él me prometió que iba a dejar a Regina, dijo Ximena de pronto, sin drama, sin lágrimas. Solo cansancio. Gael levantó la cabeza, indignado. Eso nunca lo dije. ¿Cómo que no? Me dijiste que estabas enamorado de mí. Lo dijiste aquí. En esta cama. Él soltó una risa incrédula. Estás delirando. Solo estábamos, saliendo de la rutina. Fue algo físico. No significaba nada. Las palabras golpearon a Ximena como un mazazo. Se quedó paralizada en la frase. Regina, por su parte, apretó los labios y habló con decisión. Listo. No tengo nada más que escuchar. Mis abogados ya tienen las capitulaciones. Según las cláusulas, por infidelidad, no te toca nada. Disfruta tu vida nueva. Porque ya no formas parte de la mía. Se levantó. Salió sin mirar atrás. La dignidad intacta. Gael quiso reaccionar, pero Ximena lo detuvo con un gesto. Le temblaba la voz. ¿No significaba nada? ¿Eso dijiste? Lo que pasó fue porque quisimos, dijo él ya sin fuerzas, como quien reconoce su decadencia. ¿Y tú? Me preguntó Ximena, girándose hacia mí. ¿También vas a dejarme sola así? No te estoy dejando sola. Estoy dejando de cargar contigo. Te engañaste y me engañaste a mí. Ahora lidia con las consecuencias. Ella se volvió a poner de pie, como si no soportara más ese lugar. ¿Dónde voy a ir? No tengo casa, no tengo trabajo. No es mi problema. Tienes hasta el fin de semana. El rostro de Ximena se deshizo en lágrimas mientras salía.
Siempre pensé que ver romperse a alguien me dolería. Pero esto se sentía justo. Al cerrar la puerta, solté un largo suspiro. Saqué el celular y le mandé mensaje a Regina. Ya está. Fue terapéutico. Mezcal, respondió ella. Definitivamente. La semana siguiente se convirtieron en una guerra silenciosa. Ximena se negaba a irse del departamento, insistiendo en que, por el tiempo que habíamos convivido, tenía derecho a quedarse. Me acusaba de abandonarla, de ser cruel, de no comprender su lado de la historia. Un día me soltó. Legalmente, esto cuenta como concubinato. No puedes echarme así nada más. No respondí. Solo llamé a un abogado. La consulta no fue barata. Me clavé 15,000 pesos solo para que me explicara cómo desalojar a una persona de un inmueble que no le pertenece. Me confirmó que, aunque no estuviera en el contrato, lo correcto era entregar una notificación formal por escrito, dándole 30 días para desalojar. Lo hice a través de un notario. La reacción fue explosiva. Ximena llamó a todos nuestros conocidos, asegurando que la estaba echando a la calle sin razón, como si fuera una víctima en una tragedia griega. Por supuesto, omitió la parte donde me había sido infiel con el esposo de su mejor amiga. Los mensajes comenzaron a llegar. Oye, Iker, Ximena dice que están terminando y que tú la corriste sin consideración. Que se quedó sin casa. Mi respuesta era siempre la misma. ¿Te dijo que me engañó por meses con el esposo de su mejor amiga? Pausa del otro lado. Una respiración contenida. No, no mencionó eso. Qué raro, respondía. No valía la pena seguir explicando. Lo peor fue la llamada de su mamá. Una mujer a la que había visto contadas veces, pero que ahora asumía que yo tenía alguna deuda moral con ella. ¿Cómo te atreves a abandonarla cuando más te necesita? Soltó de entrada. Señora, su hija me engañó repetidamente con un hombre casado. Todos cometemos errores. Un hombre de verdad perdona. Yo no estoy casado con ella. No le debo nada. Su hija eligió su destino. Colgó entre sollozos fingidos. Entretanto, el divorcio de Gael avanzaba sin freno. Regina estaba implacable. Sabía cómo protegerse. Tenía una abogada con la que trabajaba de antes. Él iba a quedarse casi sin nada. Un día me llamó. Oye, de hombre a hombre, empezó, con voz rota. Tal vez si hablamos. No tenemos nada de qué hablar. La historia terminó en el momento en que usaste mi casa como motel mientras yo trabajaba, le dije con calma. Fue un error. Ella se me ofreció. Yo fui débil. Da igual. Pierde mi número. Bloqueé su contacto. A los traidores no se les da espacio. Ximena se enteró de lo mal que le estaba yendo a Gael. Me llamó llorando. ¿Puedes creerlo? No está peleando por mí. Va a dejar que su esposa se quede con todo. ¿Y eso que dijo que me amaba? ¿Qué quería estar conmigo? Le creíste a un hombre casado. El resto se explica solo. Esto es culpa tuya, me gritó. Si no hubieras vuelto antes de tiempo, no nos habrían descubierto. Sí, claro. La culpa es de quien prende la luz, no de la cucaracha, le respondí amargamente. Colgó. Pero lo mejor estaba por llegar. Una noche recibí un mensaje de mi vecino del piso de abajo. ¿Es tu ex la que está gritando en el estacionamiento? Tengo video. Lo abrí. Ximena y Gael estaban en una pelea épica, gritando uno contra el otro, acusándose mutuamente de quién había mentido más, quién había prometido qué y quién había destruido la vida de quién. Era un espectáculo degradante. Ventilaron cómo se enamoraron por accidente, cómo Gael le había mentido diciendo que dejaría a Regina, y cómo Ximena había jurado que Iker no era importante, que su relación ya estaba muerta. Todo frente al Honda Civic del vecino, con testigos incluidos. Lo envié a Regina. Creo que esto te va a interesar. No puede ser. A mi abogada le va a encantar. Él ha estado diciendo que solo fue una aventura sin importancia. Esto demuestra lo contrario. De nada, respondí, con una sonrisa amarga. Llegó la fecha límite para que Ximena desalojara. Aún seguía ahí. Intentó un último truco. ¿Y si te pago renta? No sé, unos 25,000 pesos. Así soy tu inquilina legal. Era descabellado. No voy a aceptar tu dinero. Esto se acabó. Esto es ilegal. Voy a llamar a la policía. Hazlo. Y lo hizo. Llegaron 2 oficiales al cabo de unos minutos. Les enseñé el contrato. La notificación del notario. Todo en regla. Señora, dijo uno de los policías, este es un asunto civil. No podemos obligarlo a que la deje quedarse. Él está actuando conforme a derecho. Ximena estalló. Lanzó una taza contra la pared. Quedó hecha pedazos. ¿De verdad? Esta es mi casa. No puedes hacerme esto. Ya lo hice, le dije, señalando la puerta. Te quedan 48 horas.
Después de eso, mando tus cosas a una bodega y cambio las cerraduras. Te odio, escupió. Ya lo habías dicho. Se fue 2 días después. Llorando. Gritando a los vecinos que yo la había abandonado. Pero se fue. Su mamá me llamó una vez más. Espero que estés contento. Mi hija está en la casa, deprimida, sin trabajo y sin amigos. Ella lo buscó. Yo solo me negué a cargar con el peso de sus decisiones. Silencio. Eres un insensible. Tal vez, respondí. Pero al menos, no soy un infiel. Colgué. Esa misma tarde cambié las chapas. Hice una limpieza profunda. Tiré cada prenda, cada carta, cada objeto que tuviera su rastro. Respiré mejor. Le escribí a Regina, mezcal para celebrar. ¿Cuándo y dónde?, respondió. Fue la primera noche en semanas donde pude dormir sin sentir que el techo iba a venirse abajo. Las semanas pasaron, y aunque parecía que el caos había terminado, aún quedaban pequeños incendios que apagar. Ximena siguió intentando comunicarse conmigo, primero con reclamos, después con súplicas. Al final, con un correo electrónico largo, lleno de autocompasión y reflexiones tardías. No lo terminé de leer. Me enteré por amigos en común que ahora vivía con sus papás, en Puebla, sin trabajo, sin amigos, sin relación y sin excusas que le quedaran bien. Una parte de mí sintió lástima. Era la misma parte que aún recordaba las noches en que caíamos rendidos viendo series, los fines de semana compartidos en la cocina, los planes que alguna vez hicimos. Pero esa parte era pequeña. La otra parte, la que la vio en mi cama con Gael, la que la escuchó justificarse y echar culpas, esa parte estaba en paz con todo. Un día me escribió una de sus amigas, una de las que le había creído al principio. Oye, Iker, te debo una disculpa, comenzó el mensaje. Resulta que Ximena había dicho que la había corrido sin motivo, que yo era un tipo controlador, que todo había terminado porque yo no la dejaba hacer. Jamás había mencionado la infidelidad, al menos no hasta que la acorralaron con preguntas directas. Entonces lo redujo todo a un error, como si fueran unas copas de más o un mensaje mal enviado. No te preocupes, respondí. No valía la pena culpar a quien había sido engañado también. Gael, mientras tanto, estaba igual o peor. Su divorcio se había hecho efectivo. Regina se quedó con la casa, el coche, la mitad de sus fondos de retiro y la dignidad de haber hecho lo correcto. Él se mudó a otro estado, según supe, huyendo de los restos de una vida que había arruinado por su propia mano. Un día recibí un mensaje suyo, de un número que no tenía guardado. Sé que las cosas terminaron mal. Solo quería decir que lo siento por mi parte en todo esto. Espero que estés bien. Lo leí una vez. Lo borré. Algunas personas no se ganan un cierre. Cerré la ventana del chat y seguí con mi día. Regina y yo seguimos en contacto. No como pareja, no con coqueteos raros ni intenciones torcidas. Solo 2 personas que habían sido destrozadas desde el mismo ángulo y encontraron una forma de apoyarse sin pedir nada. A veces nos veíamos a tomar café, otras veces caminábamos por el Parque México, sin hablar mucho, pero entendiendo el silencio del otro. ¿Crees que se arrepientan?, me preguntó una tarde, mientras el sol caía entre los árboles. Se arrepienten de que los hayan descubierto. Eso no es lo mismo que arrepentirse de lo que hicieron, respondí. Sonrió con tristeza. Asintió. Así pasaron los meses. El departamento se sentía distinto. Más amplio. Más respirable. Había dejado de ser una cárcel emocional y se convirtió en un refugio. Cambié la iluminación, compré una planta enorme para la sala, hasta pinté una pared del estudio de azul petróleo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el espacio era mío. Solo mío. Y la vida siguió. Empecé a salir con alguien, poco a poco, sin forzar nada. Le conté la historia. Todo. Desde la primera llamada de Regina hasta el último grito de Ximena en el estacionamiento. Ella me escuchó sin juzgar, sin huir de las palabras, y me dijo que mi ex había sido una idiota. No pude más que sonreír. El trabajo mejoró también. Menos viajes. Mejor posición. Horarios más estables. Empecé a construir la idea de una vida más tranquila. Con cafés por la mañana, cenas con amigos, lectura de madrugada. Sin mentiras, sin sobresaltos, sin alarmas emocionales a medianoche. Mientras tanto, supe por terceros que Ximena y Gael intentaron apoyarse mutuamente. Se buscaron para consolarse del desastre que habían causado. Según supe, esa reconciliación duró una semana. Los unía el drama, pero no quedaba nada real. Solo ruinas. Terminaron enfrentados otra vez. Cada uno culpando al otro por haberlo arruinado todo. Irónico. Ella, en casa de sus papás. Él, en una ciudad lejana, intentando empezar de cero. Ambos solos. Fue entonces cuando lo vi tan claro como el agua, el karma no siempre cae desde el cielo. A veces, solo saca a la luz lo que las personas son por dentro. Yo estaba bien. Mejor que bien. Había perdido una novia.
Había perdido una vida cómoda que creía estable. Había perdido ilusiones que ahora entiendo que nunca me pertenecieron. Pero gané una verdad que no hubiera alcanzado de otra forma. Cuando alguien te traiciona, el dolor es inevitable, pero aferrarte a quien te hirió, eso sí es opcional. Valió la pena dejarlo ir todo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.